¿Sabes cuál es la verdadera agonía de amar profundamente a alguien? No es simplemente la despedida ni el silencio ensordecedor que queda tras su partida. No es siquiera observar cómo continúan su existencia como si jamás hubieras formado parte de su historia. La auténtica herida, esa que penetra hasta lo más profundo del alma, es descubrir un día cualquiera que entregaste absolutamente todo lo que poseías y aún así resultó insuficiente. Esa revelación desgarradora emerge cuando comprendes que invertiste cada gramo de tu energía en cada gesto, que intentaste comprender sus complejas emociones, que perdonaste traiciones que merecían alejamiento, que aguardaste con una paciencia inquebrantable mientras sostenías lo que era insostenible. Y al final, esa persona simplemente careció de la capacidad para valorar el tesoro que representabas. No se trata de una imposibilidad de amarte, sino de una incapacidad fundamental. No supieron reconocer el extraordinario regalo que les ofrecías, no consiguieron sostener tu corazón cuando se fragmentaba en pedazos, no lograron estar presentes cuando su presencia resultaba vital. En ese preciso instante, algo dentro de ti se quiebra irreparablemente, porque comprendes que el dolor más intenso no proviene del abandono en sí, sino de la devastadora constatación de que mientras tú lo entregabas absolutamente todo, esa persona dejaba caer tus sentimientos como si carecieran de valor, como si tú mismo no importaras en absoluto. Y entonces surge una verdad que lacera como una daga clavada en lo más íntimo del ser: necesitas liberar a quien no supo apreciarte. No porque así lo desees, no porque hayas dejado de amar, sino porque tu espíritu no puede continuar habitando un espacio donde no es bienvenido, porque permanecer allí significa negarte a ti mismo, traicionar tu propia dignidad y extinguir tu luz interior. Carl Jung, ese profundo explorador del alma humana, afirmaba que uno no alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad frecuentemente reside en nuestros propios vínculos afectivos. Nos aferramos desesperadamente a personas que representan aspectos inconscientes de nuestro propio ser, heridas no sanadas, amores no recibidos, necesidades que jamás fueron escuchadas. Pero inevitablemente llega un momento en que la vida coloca un espejo frente a nosotros y la imagen reflejada no muestra amor auténtico sino dependencia tóxica, no refleja compañía sino abandono compartido, no evidencia conexión genuina sino un vacío existencial torpemente disfrazado. Si has llegado hasta este punto, probablemente tú también has experimentado ese peso opresivo en el pecho, esa interrogante que te mantiene despierto durante largas noches. ¿Por qué si entregué todo mi ser no fue suficiente? La respuesta, aunque dolorosa, posee una sencillez abrumadora: no se trata de cuánto ofreciste, sino de quien se encontraba recibiendo. Existen individuos incapaces de acoger amor auténtico porque desconocen su naturaleza, porque inconscientemente prefieren el conflicto, la indiferencia, la huida constante, porque no han aprendido a habitar las profundidades del alma. Para que alguien aprecie genuinamente tu valor, primero debe haber reconocido el suyo propio, y si no lo ha hecho, inevitablemente te tratará como se trata a sí mismo, con desprecio, con rechazo sistemático, con abandono emocional. Jung desarrolló ampliamente el concepto de la sombra, esa parte oscura que todos poseemos, aquella que reprimimos y frecuentemente proyectamos en los demás. En las relaciones afectivas, este fenómeno opera constantemente. Te conviertes involuntariamente en el espejo donde el otro visualiza lo que no soporta de sí mismo. Tu ternura le recuerda su propia dureza emocional, tu paciencia evidencia su impulsividad, tu capacidad de amar le enfrenta con su propia incapacidad para entregarse. Y como no pueden lidiar con ese reflejo perturbador, te desprecian, te alejan, te hacen sentir que eres tú quien representa el problema fundamental. Pero nunca fuiste el problema. Jamás lo fuiste. Simplemente permaneciste demasiado tiempo intentando llenar el vacío existencial de otra persona con tu presencia, con tu entrega incondicional, con tu luz interior. Y esa luminosidad, en lugar de ser recibida con gratitud, fue sistemáticamente apagada, no por maldad consciente sino por una profunda inconsciencia espiritual. Llegados a este punto crucial, necesitas realizar algo tremendamente valiente: contemplar tu herida sin juicios destructivos, reconocer que el dolor persiste, que continúa sangrando, que desearías que toda la situación hubiera sido diferente, que todavía existe una parte de ti que se pregunta obsesivamente si podrías haber hecho más para salvar la relación. Pero también necesitas afirmarte con absoluta convicción: hice todo cuanto estaba en mis manos, amé con toda la intensidad que conocía, entregué lo mejor de mi esencia, y eso debería haber sido suficiente, aunque el otro no supiera apreciarlo, aunque lo menospreciara sistemáticamente. Porque lo verdaderamente significativo no es si te valoraron adecuadamente,
sino si tú puedes ahora comenzar a valorarte a ti mismo, no desde la arrogancia sino desde la sanación profunda, no desde el orgullo herido sino desde la dignidad recuperada. Existe una historia ilustrativa que plasma esta realidad con extraordinaria claridad. Una mujer a quien podríamos llamar Elena, amó intensamente a un hombre durante años. Él manifestaba una frialdad constante, permanecía distante emocionalmente, siempre encontraba justificaciones para evitar comprometerse, para ausentarse cuando más se le necesitaba. A pesar de todo, Elena permaneció, esperó pacientemente, justificó cada ausencia porque en su corazón albergaba la creencia de que con suficiente amor él transformaría su conducta, que con suficiente paciencia sanaría sus heridas emocionales, que con suficiente entrega aprendería finalmente a amar con plenitud. Sin embargo, el tiempo transcurrió inexorablemente y lo único que aumentaba era la profundidad de la herida emocional. Elena comenzó a disminuir, a hacerse pequeña ante sus propios ojos, empezó a cuestionar su propio valor, su belleza interior, la esencia misma de su ser, hasta que un día, exhausta de mendigar migajas de afecto, se contempló en el espejo y ya no pudo reconocerse. En ese momento decisivo, comprendió que la ruptura fundamental no debía producirse con él, sino consigo misma, porque entendió que llevaba años traicionándose sistemáticamente en su desesperada búsqueda de ser amada, y esa situación había dejado de ser sostenible. Tomó la decisión de marcharse, de alejarse definitivamente, y aunque derramó lágrimas como nunca antes lo había hecho, también comenzó a respirar nuevamente, a dormir sin ese miedo constante que la atormentaba, a reencontrarse con su verdadera esencia, a recordar quién era realmente antes de que el desamor la transformara. La verdadera despedida no es aquella que dirigimos hacia el otro, sino la que realizamos respecto al patrón autodestructivo que nos mantenía encadenados a una relación tóxica. Es cuando renunciamos definitivamente a la ilusión de que el amor auténtico debe provocar sufrimiento, de que tú debes desaparecer para que el otro permanezca, de que tu valor como ser humano depende de cómo te traten los demás. Tu valor intrínseco no se negocia, no se rebaja, no se suplica, simplemente se reconoce. Y cuando finalmente lo haces, todo cambia radicalmente, no porque el mundo exterior sea diferente, sino porque tú has experimentado una transformación fundamental. Jung afirmaba que el privilegio de toda una existencia consiste en llegar a convertirse en quien uno realmente es, y para alcanzar esa meta, frecuentemente debemos liberar a quienes no supieron vernos en nuestra totalidad, a quienes no consiguieron tocar nuestra alma sin herirnos, a quienes confundieron nuestro amor con debilidad emocional. No porque hayamos dejado de amarles, sino porque ahora nos amamos más profundamente a nosotros mismos, porque estamos preparados para sanar, para reconstruirnos, para elegir un camino diferente. No se trata de blindar el corazón contra nuevas experiencias, sino de cerrar definitivamente la puerta al abandono sistemático, al maltrato emocional, al desamor crónico, para que entonces el amor auténtico pueda manifestarse, ese que no lacera, que no te disminuye, que no exige tu desaparición sino que te acompaña respetuosamente, que te cuida con delicadeza, que honra tu existencia. Y si aún no ha llegado ese amor, no importa realmente, ya encontrará su camino hacia ti. Mientras tanto, no permanezcas donde no eres verdaderamente visto, no insistas donde solo encuentras indiferencia, no mendiques reconocimiento donde mereces ser celebrado plenamente. Este representa el inicio de tu regreso a tu verdadero hogar emocional, no una residencia física sino un espacio interno donde tú eres suficiente por el simple hecho de existir, donde tu capacidad de amar constituye un tesoro inestimable, donde tu presencia es considerada sagrada, un refugio donde no necesitas demostrar absolutamente nada. Simplemente ser auténticamente tú mismo y ser amado por tu esencia, no por tus acciones, no por lo que ofreces a otros, sino por quien realmente eres en tu núcleo más profundo. Si este mensaje resuena profundamente en tu interior, te invito a que permanezcas atento porque en próximas entregas recorreremos juntos ese camino de sanación integral. Te mostraré metodologías efectivas para reconstruir tu autoestima dañada, para liberar la culpa paralizante, para perdonar sin justificar conductas inaceptables, para amarte incondicionalmente. Pero por ahora, simplemente respira conscientemente y recuerda, liberar a quien no supo valorarte no representa una pérdida sino una liberación transformadora, es comunicarle al universo, he asimilado esta lección vital, ya no necesito repetir este patrón doloroso, estoy preparado para experimentar algo superior, para encontrar a alguien que realmente me aprecie, y fundamentalmente, estoy listo para reencontrarme conmigo mismo. Porque yo sí reconozco cuánto valgo realmente, y eso es todo lo que necesito en este momento. A veces no es el amor en sí mismo lo que provoca sufrimiento, sino la confusión existencial,
ese territorio ambiguo donde no logras discernir si realmente te aprecian o simplemente te toleran, si te extrañan genuinamente o se han habituado a tu presencia. Ese espacio incierto donde todo parece tibio emocionalmente, no constituye un rechazo explícito pero tampoco representa una aceptación auténtica. Y mientras tanto, tú te desgastas emocionalmente intentando descifrar señales contradictorias, interpretando silencios enigmáticos, justificando comportamientos injustificables. Te aferras desesperadamente a recuerdos hermosos como si esa nostalgia bastara para sostener algo que ya no existe realmente. Pero la dolorosa verdad es que el recuerdo no constituye el presente, y quien no te valora hoy, en este momento preciso, no merece habitar exclusivamente en la memoria de lo que alguna vez representó para ti. Existe una crueldad particular en el desamor que rara vez se verbaliza, no siempre te comunican explícitamente que han dejado de amarte, no siempre abandonan físicamente la relación. A veces permanecen a tu lado, pero ausentes emocionalmente, y tú continúas esperando, aguardando pacientemente que algún día regresen a nivel emocional, que vuelvan a mirarte como antes, que vuelvan a buscarte activamente, a priorizarte, a conmover tu alma con su presencia. Pero ese día nunca llega, porque en realidad ya no están verdaderamente contigo, y ese abandono duele infinitamente más cuando alguien permanece físicamente presente mientras su espíritu se ha alejado definitivamente, porque el abandono que marca más profundamente no es el físico sino el emocional. Jung hablaba de la neurosis como el sufrimiento del alma que no ha encontrado su sentido existencial, y frecuentemente cuando nos aferramos a relaciones donde no somos adecuadamente valorados, ocurre precisamente eso. Nuestra alma pierde su propósito fundamental porque comenzamos a vivir exclusivamente para el otro, para satisfacer sus necesidades, para adaptarnos a sus fluctuantes estados emocionales, para amoldarnos a sus cambios constantes de humor. Gradualmente vamos apagándonos internamente, dejamos de reír con la misma intensidad que antes, perdemos nuestro brillo característico, abandonamos nuestros sueños personales, nos reducimos a la espera pasiva, a la fantasía idealizada, al tal vez algún día que nunca se materializa. Y si tienes suficiente fortuna, llegará un momento en que algo dentro de ti se revela, aunque sea silenciosamente, y comienza a manifestar. Basta de mendigar migajas de afecto, basta de justificar comportamientos inaceptables, basta de creer que esto es todo lo que mereces recibir. Esa rebelión interna constituye el comienzo de tu proceso de sanación. Indudablemente genera temor, porque cuando has vivido tanto tiempo pendiente exclusivamente de otra persona, comenzar a vivir para ti mismo parece egoísta, parece una traición imperdonable. Pero no lo es en absoluto. Representa una necesidad vital, constituye supervivencia emocional, encarna un acto de dignidad personal, porque nadie vendrá a rescatarte de una existencia donde no te sientes genuinamente amado. Nadie excepto tú mismo puede mirarte honestamente y decidir, ya no deseo continuar en esta situación, ya no quiero seguir sintiéndome invisible emocionalmente, ya no pretendo seguir caminando sobre cristales rotos por miedo a incomodar a quien no me valora. Comprendo perfectamente que resulta extraordinariamente difícil porque persiste una parte de ti que continúa amando intensamente, que recuerda vívidamente los momentos maravillosos compartidos, que mantiene la creencia de que si esperas un poco más todo podría transformarse positivamente. Pero debemos plantearnos honestamente, ¿cuánto tiempo adicional estás dispuesto a esperar? ¿Cuántas veces más intentarás convencerte de que mañana la situación será diferente? ¿Cuántas lágrimas seguirás justificando bajo el nombre sagrado del amor? Permíteme compartir una revelación fundamental que descubrí después de numerosas heridas emocionales. El amor auténtico no provoca sufrimiento constante. Lo que verdaderamente lacera es la ausencia de reciprocidad, lo que destruye internamente es amar en soledad, lo que desgarra el alma es entregarlo todo y recibir únicamente migajas emocionales a cambio. El amor genuino cuando fluye sanamente no esconde, no castiga, no manipula, no te hace sentir que representas una carga. El amor verdadero abraza completamente, ve tu esencia, sostiene tu vulnerabilidad. Pero para reconocer ese amor primero debes identificar claramente lo que no constituye amor, y eso implica examinar frontalmente la realidad que estás viviendo, sin máscaras autoimpuestas, sin justificaciones elaboradas, sin ornamentos que dulcifiquen la amarga verdad. Solo tú, tu historia personal y la verdad desnuda. ¿Estás siendo amado genuinamente o simplemente utilizado emocionalmente? ¿Eres valorado en tu totalidad o únicamente ocupas un espacio vacío en la vida de alguien? ¿Permaneces en esa relación por amor auténtico o por terror a enfrentar la soledad? Carl Jung señalaba que la soledad no proviene de la ausencia de personas alrededor,
sino de la imposibilidad de comunicar aquello que resulta verdaderamente significativo para uno mismo. Y eso es precisamente lo que experimentas cuando te vinculas con alguien incapaz de valorarte adecuadamente. Te sientes profundamente solo aunque estés acompañado físicamente, porque tus emociones carecen de importancia para el otro, porque tus palabras no encuentran resonancia, porque tus necesidades son sistemáticamente ignoradas. Gradualmente te habitúas a esa soledad camuflada, aprendes a callar tu verdad, a minimizar tus heridas emocionales, a mantener una apariencia de normalidad mientras interiormente te desmoronas. Pero tú no naciste para fragmentarte constantemente, naciste para expandirte plenamente, para amar en libertad absoluta, para construir vínculos donde puedas manifestarte auténticamente, sin temores paralizantes, sin máscaras protectoras, sin sacrificios desproporcionados. Y si no encuentras ese espacio de autenticidad donde actualmente te encuentras, entonces debes tomar la decisión de marcharte. No por venganza, no por orgullo herido, sino por amor propio, porque la relación más significativa de tu existencia no es con ninguna otra persona, es contigo mismo. Imagina por un instante que posees un jardín extraordinario, un espacio hermoso repleto de flores excepcionales, y llega alguien que transita por él descuidadamente, pisoteando sin consideración, arrancando caprichosamente, sin comprender el valor incalculable de lo que contempla. ¿Qué decisión tomarías? ¿Continuarías permitiéndole el acceso irrestricto? ¿Seguirías recibiéndolo con una sonrisa complaciente o protegerías tu jardín con determinación, cerrando definitivamente las puertas a quien no sabe apreciar su belleza? Tú constituyes ese jardín maravilloso, y tu alma resulta sagrada en su unicidad. No cualquier persona merece transitar libremente por ella, no cualquiera merece acceder a tus emociones más profundas, a tu historia personal, a tu ternura innata. Existen individuos que simplemente no están preparados para recibir lo que generosamente ofreces, y eso no significa que debas transformarte para complacerles, significa que necesitas seleccionar con mayor discernimiento a quien entregas tu corazón vulnerable. Recuerda permanentemente esta verdad esencial: no necesitas convencer a nadie de que mereces ser amado plenamente, no tienes que esforzarte excesivamente para que alguien reconozca tu valor intrínseco. Quien no te valora adecuadamente simplemente no ha alcanzado el nivel de conciencia emocional que tú necesitas para florecer, y eso está perfectamente bien. No todos están preparados para amar desde la autenticidad. Pero tú sí lo estás, y precisamente por esa razón el dolor resulta tan agudo, porque tú sí estabas dispuesto a entregarte completamente mientras el otro permanecía emocionalmente distante. Pero ahora posees claridad, ahora percibes nítidamente la situación, ya no puedes continuar fingiendo que nada problemático ocurre, ya no puedes seguir negando lo evidente, y eso representa un avance significativo, porque el sufrimiento cuando se transforma en conciencia deja de ser padecimiento inútil y se convierte en guía, en brújula, en impulso transformador. Jung afirmaba que el encuentro con uno mismo constituye simultáneamente la experiencia más aterradora y la más necesaria para el desarrollo humano. Y tú te encuentras exactamente en ese punto crítico, en el borde de tu propio ser, en ese lugar existencial donde debes decidir si continúas desapareciendo gradualmente por complacer a otro o comienzas a manifestarte plenamente para ti mismo. Aunque resulte extremadamente doloroso, ha llegado el momento de elegirte prioritariamente, de caminar junto a ti, de recoger amorosamente tus fragmentos dispersos y construir algo completamente nuevo con ellos. Porque no estás irremediablemente roto, estás despertando a una nueva conciencia, y eso, aunque inicialmente resulte doloroso, representa un auténtico milagro transformador. No olvides suscribirte a Piensa como Jung para continuar recibiendo contenido similar. Antes de proceder, deseo invitarte a que compartas en los comentarios qué temática específica te gustaría que abordáramos en próximas entregas. Tu opinión resulta extraordinariamente valiosa para la orientación de nuestro contenido. Si este mensaje está resonando profundamente en tu interior, si en algún momento has experimentado la sensación de haberlo entregado todo sin recibir el reconocimiento merecido, escribe en los comentarios: yo libero definitivamente a quien no supo valorarme. Exprésalo como una declaración personal, como un acto de amor propio, como un compromiso sagrado contigo mismo. Ahora respira profundamente y comencemos este viaje transformador. Cuando tomas la decisión consciente de liberar a quien no supo apreciar tu valor, algo extraordinariamente poderoso comienza a manifestarse en tu interior. No ocurre instantáneamente. En ocasiones ni siquiera puedes discernir si estás sanando genuinamente o simplemente sobreviviendo. A veces percibes que has avanzado significativamente en tu proceso, pero súbitamente una canción evocadora,
un lugar cargado de recuerdos o una palabra aparentemente inocua te fractura nuevamente por dentro. Porque liberar emocionalmente no significa borrar recuerdos, no implica olvidar completamente, no consiste en fingir que nada doloroso ocurrió. Representa aceptar plenamente que la experiencia sucedió, que provocó sufrimiento profundo, y que a pesar de ello mereces experimentar paz interior. Significa abandonar la esperanza persistente de que algún día esa persona reconozca su error y te pida perdón, implica dejar de construir fantasías donde finalmente te eligen como prioridad, significa contemplar la realidad con absoluta honestidad y reunir el valor necesario para no regresar a situaciones que te dañaron profundamente. Carl Jung conceptualizaba el proceso de individuación como ese viaje interior donde gradualmente descubrimos quién somos realmente, más allá de las máscaras sociales, de las proyecciones inconscientes, de las heridas emocionales no sanadas. Y ese es precisamente el proceso que estás experimentando. Estás dejando de vivir en función de lo que esperabas recibir del otro y comenzando a escucharte genuinamente. Aunque inicialmente no lo percibas así, eso constituye evolución personal, representa crecimiento espiritual, encarna transformación silenciosa pero profunda. Una mujer compartió recientemente su historia personal. Llamémosla Teresa para proteger su identidad. Había permanecido en una relación durante casi una década con un hombre a quien amó intensamente, por quien sacrificó prácticamente todo, familia, amistades, proyectos personales. Se adaptó completamente a su mundo, a sus horarios erráticos, a sus normas arbitrarias. Cada vez que él la rechazaba emocionalmente, ella elaboraba justificaciones. Está atravesando una situación estresante, tuvo una infancia traumática, no sabe expresar adecuadamente sus sentimientos. Le perdonó infidelidades dolorosas, abandonos emocionales sistemáticos, desprecios sutiles pero constantes, todo en nombre del amor, todo por terror a perderlo definitivamente. Hasta que un día él simplemente desapareció sin despedirse, sin ofrecer explicaciones, simplemente se esfumó de su vida. Y ella, en medio de su devastación emocional, comenzó a cuestionarse, ¿quién soy yo realmente sin esta persona que definía mi existencia? Esa constituye la herida más profunda cuando dejas marchar a quien nunca te valoró adecuadamente, descubrir cuánto dejaste de ser tú mismo y simultáneamente comprender que todavía puedes reconstruirte desde cero. Teresa comenzó gradualmente a escribir sus pensamientos, a caminar en soledad para reencontrarse, a estudiar psicología para comprenderse mejor, a asistir a terapia profesional, a llorar profusamente para liberarse, a recordar quién era antes de que la relación tóxica la transformara. Poco a poco empezó a perdonarse, no por haber amado intensamente, sino por haberse abandonado a sí misma en nombre del amor, porque existe una diferencia fundamental entre amar auténticamente y entregarse completamente sin establecer límites saludables. Como Jung sabiamente señalaba, aquello a lo que te resistes persiste, pero aquello que aceptas se transforma completamente. Y Teresa finalmente aceptó su realidad, aceptó que su historia compartida no concluyó como hubiera deseado, aceptó que él no regresaría, aceptó que merecía experimentar algo infinitamente superior, y en esa aceptación profunda encontró algo que jamás había sentido previamente, libertad emocional absoluta. No porque el dolor disminuyera instantáneamente, sino porque ahora comprendía con claridad que no necesitaba regresar al mismo espacio tóxico para sentirse valiosa como ser humano. Y tú, que estás leyendo estas palabras, también puedes iniciar ese proceso transformador. Puedes permitirte llorar todo lo que no se materializó. Puedes contemplar esa relación fracasada con compasión genuina, no con odio destructivo. No se trata de condenar implacablemente al otro, sino de reconocer que simplemente no se encontraba en el nivel de desarrollo emocional que tú necesitabas, que tú intentabas construir un hogar permanente mientras esa persona únicamente buscaba un refugio temporal. Y tú no constituyes un simple refugio transitorio, representas un alma completa, integral, y mereces vincularte con alguien que comprenda profundamente esa verdad esencial. Existe una interrogante fundamental que necesito plantearte en este preciso momento. ¿Cuántas veces te abandonaste a ti mismo para evitar que el otro se alejara definitivamente? ¿Cuántas ocasiones silenciaste tus auténticos sentimientos para no incomodar? ¿Cuántas veces elegiste perdonar precipitadamente para no perder a alguien que nunca te cuidó adecuadamente? La respuesta probablemente resultará dolorosa, pero simultáneamente te liberará, porque contemplar con nitidez constituye el primer paso hacia la sanación integral. No puedes transformar aquello que no estás dispuesto a examinar honestamente, no puedes sanar si continúas negando tu dolor.
Durante tu infancia probablemente internalizaste la creencia limitante de que si te comportabas correctamente serías amado incondicionalmente, que si te esforzabas lo suficiente conseguirías ganar el afecto de otros. Pero el amor auténtico no se gana mediante esfuerzos, el amor genuino se comparte naturalmente. Y si eres el único que ofrece, eso no representa amor recíproco, constituye una herida emocional disfrazada de vínculo afectivo, representa una repetición inconsciente de patrones disfuncionales provenientes de tu infancia. Jung denominaba a esto complejo psicológico, un patrón inconsciente que se repite cíclicamente hasta que se vuelve consciente y puede ser transformado. Y quizás tu complejo particular consiste en creer erróneamente que necesitas demostrar constantemente que mereces ser amado. Pero no necesitas demostrar absolutamente nada, ya eres merecedor de amor pleno simplemente por existir. Liberar a quien no supo valorarte no constituye un fracaso personal, representa una victoria silenciosa pero significativa, significa reconocer que mereces una existencia donde puedas respirar libremente, donde tu risa no esté condicionada, donde tus lágrimas no sean ridiculizadas, donde tu presencia sea celebrada, no ignorada sistemáticamente. Y esa vida plena no comienza cuando encuentras a otra persona, inicia ahora mismo, contigo como protagonista. Imagina que cada fragmento de tu ser que fue ignorado por esa persona, hoy puede ser abrazado amorosamente por ti mismo. Ese aspecto herido de tu personalidad ya no necesita mendigar atención, ese niño interior vulnerable ya no debe temer ser rechazado nuevamente, porque ahora tú estás presente para ti mismo, porque ahora reconoces plenamente tu valor intrínseco, porque ahora constituyes tu propio refugio emocional. No necesitas que nadie te elija para sentirte completo, porque ya te has elegido prioritariamente a ti mismo, porque ya estás plenamente presente en tu propia vida. Jung afirmaba que la vida no vivida representa una enfermedad potencialmente mortal, y existir exclusivamente en función de alguien que no te valoró adecuadamente constituye precisamente eso, una vida no vivida en su potencial máximo. Pero esa realidad ha finalizado, este momento representa tu renacimiento personal, tu espacio de reconexión profunda con tu esencia, no desde la rabia destructiva, no desde la necesidad compulsiva, sino desde la conciencia expandida. Has derramado suficientes lágrimas, has silenciado demasiadas verdades, has cargado culpas que nunca te correspondieron, y ahora ha llegado el momento de liberarte, de elevar tu mirada hacia el horizonte y declarar: agradezco profundamente la lección aprendida, pero ya he asimilado su mensaje. No continuaré participando en una historia donde sistemáticamente termino fragmentado emocionalmente. No seguiré representando simplemente una opción para alguien que nunca estuvo verdaderamente dispuesto a elegirme con autenticidad. Y cuando el miedo inevitablemente aparezca, porque definitivamente surgirá, mírale directamente y respóndele: sí, experimento temor, pero poseo más amor propio que antes, tengo mayor fortaleza interior, he desarrollado mayor conciencia, y eso resulta absolutamente suficiente. No necesito certezas absolutas para avanzar, únicamente requiero el valor necesario para no retroceder hacia situaciones dañinas. Inscribe profundamente en tu alma esta declaración liberadora: yo libero definitivamente a quien no supo valorarme. Escríbela 1000 veces si resulta necesario, repítela como un mantra personal cada vez que sientas la tentación de regresar a lo que te fragmentó emocionalmente, porque la paz interior que estás construyendo gradualmente no tiene precio comparativo, y aunque inicialmente el proceso resulte doloroso, pronto percibirás que algo dentro de ti comienza a alinearse armónicamente, como si tu alma finalmente pudiera respirar libremente después de largo tiempo de asfixia emocional. A veces el alma necesita quebrarse completamente para volver a contemplar el cielo infinito, no porque merezcas experimentar sufrimiento, sino porque a través del dolor consciente comienzas a despertar genuinamente, empiezas a observar la existencia sin los lentes distorsionadores del apego disfuncional, y finalmente distingues con absoluta claridad todo aquello que previamente negabas, esa relación que mantenías por simple costumbre, esa presencia que confundías erróneamente con amor auténtico. Esas palabras que interpretabas como ternura cuando en realidad encubrían control emocional. No fue amor verdadero, fue necesidad desesperada, fue vacío existencial disfrazado de compañía superficial. Y ahora lo comprendes plenamente. En el silencio de cualquier noche solitaria, mientras las lágrimas recorren tu rostro sin comprender exactamente por qué continúa doliendo tanto tiempo después, allí se encuentra tu alma trabajando silenciosamente. Allí está tu corazón aprendiendo gradualmente a no regresar donde no recibe cuidado genuino. Porque liberar emocionalmente no constituye una acción única que realizas en determinado momento, representa una decisión consciente diaria, una elección constante,
es una negativa interior cada vez que emerge el recuerdo idealizado, es una promesa personal de no abrir nuevamente una puerta que te dejó desprotegido frente a la intemperie emocional. Carl Jung lo explicó magistralmente: uno no alcanza la iluminación interior imaginando figuras luminosas, sino haciendo plenamente consciente la oscuridad que habita en nuestro interior. Y esta ha representado tu particular oscuridad: anhelar desesperadamente ser querido incondicionalmente, desear intensamente que finalmente alguien reconociera la belleza que albergas internamente, esperar pacientemente que algún día te abrazaran sin que tuvieras que suplicar constantemente por afecto genuino. Pero esa espera ha concluido definitivamente porque finalmente has visualizado lo que anteriormente permanecía oculto. Mientras intentabas desesperadamente resultar suficiente para otra persona, paulatinamente dejaste de ser tú mismo en esencia. A esa persona que no supo valorarte adecuadamente, no la condenes implacablemente, no albergues odio destructivo hacia ella, simplemente contempla su presencia en tu vida como un maestro que jamás solicitó serlo, que posiblemente tampoco supo amarse auténticamente, que probablemente también arrastraba heridas emocionales no sanadas, que tampoco comprendía completamente cómo sostener emocionalmente a otro ser humano en momentos de vulnerabilidad. Pero no confundas comprensión empática con retorno a la relación tóxica. Puedes comprender profundamente su historia personal y simultáneamente elegir distanciarte permanentemente. Puedes desearle sinceramente paz interior mientras decides firmemente que su presencia ya no tiene cabida en tu existencia actual. Porque tú también importas fundamentalmente, porque tus límites personales resultan igualmente sagrados. Una mujer a quien identificaremos como Julia me contactó después de reflexionar sobre estos principios transformadores. Me compartió que por primera ocasión en numerosos años había logrado dormir sin experimentar ansiedad paralizante, que había dejado de revisar compulsivamente su teléfono móvil esperando ansiosamente un mensaje que nunca llegaba, que había comenzado a contemplarse en el espejo y en lugar de buscar obsesivamente características que a él le resultaban atractivas, empezó a descubrir aspectos que a ella personalmente le generaban bienestar. Por primera vez en muchísimo tiempo no experimentó terror ante la perspectiva de estar emocionalmente sola, y todo ese proceso transformador se inició con una simple pero poderosa declaración: yo libero definitivamente a quien no supo valorarme. Aparentemente resulta insignificante, ¿verdad? Pero esa afirmación constituye una llave maestra que abre un espacio completamente nuevo dentro de ti, donde ya no representas quien ruega desesperadamente sino quien decide conscientemente, donde ya no aguardas ansiosamente ser elegido sino que te eliges prioritariamente a ti mismo. Porque finalmente la herida más profunda no consistía en que esa persona se alejara definitivamente, sino en que tú habías dejado de estar presente para ti mismo, y cuando recuperas tu presencia consciente, todo se transforma radicalmente. No instantáneamente, pero definitivamente cambia. Comienzas a disfrutar tu taza de café matutina sin pensar obsesivamente en quien solía preparártela, caminas en soledad sintiendo que no falta absolutamente nada fundamental, escribes sin esperar aprobación externa, ríes libremente sin solicitar permiso previo, y durante los inevitables días melancólicos ya no buscas consuelo en quien te dañó emocionalmente. Te consuelas a ti mismo, te abrazas internamente, porque ahora comprendes que no existe mayor abandono que el propio, y ya no estás dispuesto a abandonarte nuevamente bajo ninguna circunstancia. Jung conceptualizaba el sí mismo como ese núcleo profundo del ser donde reside la totalidad integrada, ese espacio interior donde no eres exclusivamente lo que ofreces ni únicamente lo que esperas recibir. Representas la totalidad, eres simultáneamente luz y sombra, herida y medicina, dolor y renacimiento. Y solamente al integrar conscientemente esa totalidad puedes comenzar a experimentar una existencia con significado profundo, no la vida que culturalmente te enseñaron a desear, sino la tuya auténtica, la que emerge naturalmente de tu alma y no proviene del miedo inconsciente. Has recorrido un extenso camino transformador, y aunque no todos han reconocido tu esfuerzo constante, tú internamente lo sabes perfectamente. ¿Comprendes cuánto valor requirió no responder impulsivamente a aquel último mensaje? ¿Reconoces cuántas ocasiones necesitaste recordarte firmemente que mereces recibir mucho más? ¿Eres consciente de cuántas lágrimas silenciosas derramaste para no mostrar vulnerabilidad ante los demás? Y estoy aquí para afirmarte categóricamente, eso constituye auténtica fortaleza interior, eso representa genuino coraje existencial, eso encarna amor verdadero, el que comienza prioritariamente contigo mismo. Porque el auténtico proceso de liberar no surge desde la rabia destructiva, no emerge desde la venganza, nace desde la dignidad recuperada. Implica expresar internamente: agradezco sinceramente lo que representaste en mi vida,
pero ya no te necesito para ser quien verdaderamente soy. Significa cerrar definitivamente esa puerta, no porque el dolor haya desaparecido completamente, sino porque te amas lo suficientemente como para no permanecer donde no recibes cuidado genuino. Y cuando finalmente realizas esa elección consciente, el universo responde misteriosamente. Quizás no inmediatamente, posiblemente no exactamente como anticipabas, pero indudablemente responde. Gradualmente comienzan a manifestarse en tu existencia personas completamente diferentes, no perfectas ciertamente, pero emocionalmente conscientes, individuos que no temen comunicarse con claridad, que no juegan manipuladoramente con tu mente, que no desaparecen precisamente cuando más requiere su presencia, que te contemplan genuinamente y te expresan. Permanece si así lo deseas, pero no necesitas ganar tu lugar aquí, ya eres suficiente exactamente como eres. Y si todavía no han llegado a tu vida, no representan salvadores externos, constituyen reflejos de tu propio proceso interior, porque cuando sanas profundamente atraes desde una frecuencia completamente diferente, no desde la carencia desesperada sino desde la abundancia interior de quien ya no necesita mendigar afecto. Quizás aún piensas frecuentemente en esa persona que no supo valorarte, resulta completamente normal y natural, no te castigues innecesariamente por ello. El recuerdo persistente no representa una traición hacia ti mismo, simplemente indica que esa experiencia marcó significativamente tu alma, pero ya no te define esencialmente, ya no te fragmenta internamente, ya no determina tus decisiones actuales. Hoy decides conscientemente tú, hoy tu narrativa personal es la que verdaderamente importa. Contémplate honestamente, no eres la misma persona que eras anteriormente. Existe una fortaleza renovada en tu mirada, una ternura que ahora diriges prioritariamente hacia ti mismo, un respeto personal que ya no estás dispuesto a negociar bajo ninguna circunstancia. Y eso resulta extraordinariamente hermoso, porque actualmente cada paso que das lo realizas por ti mismo, ya no sigues ciegamente a nadie, ya no te adaptas a circunstancias que no resuenan con tu esencia, caminas en aparente soledad ciertamente, pero avanzas con libertad interior. Y si en este preciso momento experimentas un nudo emocional en la garganta, permítelo fluir naturalmente, llora liberadoramente, permite que emerja todo lo que reprimiste previamente, todo lo que soportaste estoicamente, todo lo que fingiste que no lastimaba tu corazón. Cada lágrima derramada representa simultáneamente una despedida y un renacimiento. Estás despidiéndote definitivamente de un capítulo concluido mientras simultáneamente te das la bienvenida a ti mismo renovado. Carl Jung escribió profundamente: tu visión interior se volverá nítida únicamente cuando tengas el valor de mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira exclusivamente hacia afuera, sueña constantemente, quien mira honestamente hacia adentro, despierta verdaderamente. Y tú estás despertando paulatinamente, estás contemplando tu interior sin autoengaño, estás renunciando definitivamente a esa historia idealizada que tanto anhelabas escribir pero que no podía continuar sin fragmentarte emocionalmente. Aunque inicialmente resulte doloroso, sabes profundamente que representa la decisión correcta para tu evolución personal. Si nadie te lo ha expresado previamente, permíteme hacerlo ahora. Actuaste correctamente al distanciarte definitivamente, realizaste lo apropiado al no insistir en lo imposible, elegiste sabiamente al priorizar tu cuidado personal. Porque finalmente el amor más valiente consiste en elegirse prioritariamente a uno mismo cuando el otro resulta incapaz de hacerlo adecuadamente. Agradezco sinceramente que hayas permanecido hasta este punto de reflexión, agradezco profundamente que tengas el valor de escuchar auténticamente a tu alma, agradezco que te permitas sanar integralmente. No estás transitando este camino en soledad, todos quienes hemos amado intensamente sin ser valorados adecuadamente conocemos perfectamente este sendero transformador, y te aseguro desde lo más profundo de mi corazón que al otro lado de este necesario duelo emocional te espera paz interior, te aguarda amor propio, te recibe libertad espiritual. Agradezco tu presencia consciente, agradezco tu disposición para transformarte, y fundamentalmente, agradezco que no te hayas rendido definitivamente cuando todo parecía perdido. Existen momentos cruciales en la existencia humana donde el corazón se fragmenta silenciosamente, sin estridencias externas. No se producen gritos desesperados, no ocurren despedidas dramáticas, no suceden confrontaciones explosivas, simplemente emerge un silencio prolongado, una distancia emocional que aumenta imperceptiblemente día tras día, una presencia física que gradualmente se transforma en ausencia espiritual. Así se alejan definitivamente quienes jamás supieron reconocer lo que verdaderamente valías como ser humano, no con un portazo estruendoso sino con la indiferencia sistemática de quien nunca te contempló auténticamente.
Y tú permaneces allí, recogiendo dolorosamente los fragmentos dispersos de un amor que ofreciste íntegramente mientras la otra persona se aleja sin mirar hacia atrás, sin considerar el impacto de su partida. Esa constituye posiblemente la herida emocional más compleja de cicatrizar completamente, porque el dolor más intenso no proviene de las acciones ajenas, emana de lo que tú permitiste inconscientemente creyendo erróneamente que representaba amor verdadero. Pero necesito que escuches atentamente, no estás obligado a permanecer indefinidamente en ese espacio de sufrimiento, no estás condenado a representar eternamente la sombra de alguien que no supo valorarte adecuadamente. No encarnas la culpa, no personificas el error, no constituyes el defecto que inventaron artificialmente para justificar su ausencia emocional. Representas infinitamente más. Eres el amor incondicional que ofreciste generosamente, la paciencia inquebrantable que manifestaste, la entrega absoluta que proporcionaste cuando nadie te la solicitaba explícitamente. Eres la esperanza que mantuviste encendida cuando todo parecía sumergirse en oscuridad, y eso, precisamente eso, constituye tu auténtica fortaleza interior. Carl Jung expresaba sabiamente que mientras lo inconsciente no se transforme en consciente, dirigirá completamente tu existencia y lo denominarás erróneamente destino inevitable. ¿Comprendes el profundo significado de esta afirmación? Mientras no reconozcas conscientemente porque te aferras desesperadamente a quien no te valora adecuadamente, continuarás repitiendo cíclicamente el mismo patrón destructivo. Cambiarán los rostros, se modificarán los nombres, pero el sufrimiento emocional permanecerá fundamentalmente idéntico, porque no es el otro quien necesita transformarse radicalmente, eres tú quien debe despertar completamente. Y ese despertar resulta inicialmente doloroso porque implica reconocer honestamente que depositaste expectativas desproporcionadas en alguien que ni siquiera lograba sostenerse emocionalmente a sí mismo. Implica visualizar con absoluta claridad todo lo que ofreciste generosamente y todo lo que nunca recibiste recíprocamente. Implica aceptar completamente que el amor auténtico no debería provocar sufrimiento constante, que no deberías luchar desesperadamente por ser reconocido, que no deberías mendigar migajas afectivas donde merecías recibir abundancia emocional. Pero precisamente allí reside la extraordinaria belleza del dolor consciente, no solamente te fragmenta temporalmente, simultáneamente te reconstruye permanentemente. Frecuentemente te cuestionas internamente si cometiste un error fundamental al entregar tanto de ti mismo, si fue equivocado amar con semejante intensidad, si deberías blindar emocionalmente tu corazón para evitar futuros daños. Pero la verdad esencial es esta: tu capacidad para amar profundamente nunca constituyó el error, la equivocación consistió en permanecer donde claramente no eras valorado adecuadamente. El error fundamental fue olvidarte completamente de ti mismo mientras intentabas desesperadamente salvar a alguien que realmente no deseaba ser rescatado. La equivocación consistió en silenciar tu voz auténtica para no generar incomodidad, fingir permanentemente que todo funcionaba perfectamente cuando interiormente te desintegrabas paulatinamente. Y sin embargo, incluso esos aparentes errores resultaron necesarios para tu evolución, porque te enseñaron valiosas lecciones, porque te mostraron claramente quién no eres y quién ya no estás dispuesto a ser en el futuro. Y precisamente aquí comienza tu auténtico renacimiento cuando decides firmemente que ya no mendigarás afecto, cuando eliges conscientemente cerrar definitivamente puertas que previamente mantenías abiertas por miedo paralizante a la soledad, cuando comprendes profundamente que estar contigo mismo no representa aislamiento sino libertad interior. Cuando te contemplas honestamente en el espejo y finalmente reconoces tu valor intrínseco, no porque alguien externo lo valide, sino porque tú lo percibes genuinamente. Porque te has contemplado en tus momentos más vulnerables, en tus instantes más fragmentados, y aún así no te rendiste completamente. Sigues presente, sanando gradualmente, reconstruyéndote paulatinamente, porque cada lágrima derramada se transformó en cimiento para una versión renovada de ti mismo. Y ciertamente, no resultará sencillo inicialmente. Existirán días donde lo extrañarás intensamente, momentos donde desearás retornar al pasado aunque racionalmente comprendas que solo contenía sufrimiento, instantes donde cuestionarás si tomaste la decisión correcta al distanciarte definitivamente. Pero en esos momentos difíciles, recuérdate firmemente, elegiste conscientemente la paz interior, priorizaste el respeto hacia ti mismo, seleccionaste el amor propio, y eso invariablemente constituye la mejor elección posible. Porque quien se ama auténticamente no suplica atención, porque quien se respeta genuinamente no regresa donde lo fragmentaron emocionalmente, porque quien ha tocado fondo y ha emergido nuevamente del abismo existencial ya no se conforma con menos de lo que verdaderamente merece recibir.
Jung también afirmaba que uno no alcanza la iluminación interior imaginando exclusivamente figuras luminosas, sino haciendo plenamente consciente su oscuridad personal. Y esa oscuridad particular representa tu dolor acumulado, tu abandono experimentado, tu vacío existencial, pero simultáneamente constituye tu valentía, tu capacidad de resiliencia, tu poder transformador. Has atravesado experiencias extremadamente dolorosas y continúas firmemente de pie. Has amado incondicionalmente y ahora estás aprendiendo a amarte prioritariamente a ti mismo. Has perdonado a quien posiblemente no lo merecía y actualmente aprendes a perdonarte por haberlo permitido durante tanto tiempo. Esa representa la alquimia espiritual de tu alma, transformar el sufrimiento en sabiduría, la pérdida en crecimiento personal, la herida en cicatriz que ya no duele constantemente pero te recuerda permanentemente lo extraordinariamente fuerte que te has vuelto a través de la adversidad. Así que sí, libera definitivamente a quien no supo valorarte adecuadamente. No porque ya no importe en absoluto, sino precisamente porque tú importas fundamentalmente, porque tu existencia no puede depender de quien no supo estar presente emocionalmente, porque tu capacidad de amar no puede permanecer estancada indefinidamente en un corazón cerrado. Porque mereces experimentar una vida donde seas elegido conscientemente cada día, no simplemente tolerado pasivamente, una existencia donde tu ternura natural no sea interpretada como debilidad sino reconocida como la inmensa fortaleza que verdaderamente representa. Una vida donde puedas avanzar junto a quien desea genuinamente caminar contigo, no con quien necesitas empujar constantemente para que no se rezague. Hoy cierra definitivamente este capítulo doloroso con dignidad recuperada, no desde la rabia destructiva, no desde el resentimiento tóxico, no desde el odio paralizante. Ciérralo con gratitud consciente. Agradece la valiosa lección recibida aunque resultara extremadamente dolorosa. Agradece todo lo que generosamente ofreciste aunque no fuera correspondido adecuadamente. Agradece que actualmente tienes la extraordinaria oportunidad de comenzar nuevamente, pero esta vez priorizándote conscientemente. Agradece profundamente que la herida te mostró claramente lo que ya no aceptarás bajo ninguna circunstancia en el futuro, y continúa avanzando determinadamente, porque posiblemente lo más saludable que puedes hacer por ti mismo consiste en no mirar obsesivamente hacia atrás. Avanza con la cabeza elevada, no por arrogancia superficial sino por respeto hacia tu propio recorrido transformador. Agradece sinceramente que ese capítulo finalmente concluyó porque ahora comienza uno completamente nuevo. Uno donde tú eliges conscientemente con quien compartes tu luz interior, uno donde el amor que generosamente ofreces también te encuentra recíprocamente, uno donde finalmente eres contemplado en tu totalidad, no por necesidad desesperada sino por merecimiento genuino. Y ese representa precisamente el tipo de amor que ya no provoca sufrimiento constante, ese constituye el tipo de amor que tú finalmente estás preparado para recibir y ofrecer simultáneamente. Agradezco sinceramente que te permitas sanar integralmente. Agradezco que te concedas este espacio de reflexión transformadora, y fundamentalmente, agradezco tu presencia consciente, porque este contenido no representa simplemente información pasiva, constituye una despedida emocional, encarna una promesa silenciosa de que mereces experimentar algo infinitamente superior, y definitivamente lo recibirás cuando estés preparado internamente. No olvides suscribirte a Piensa como Jung para continuar recibiendo regularmente contenido similar que te ayudará en tu proceso de transformación personal. Este viaje de autodescubrimiento apenas comienza, y en próximas entregas profundizaremos en herramientas prácticas para integrar tu sombra, desarrollar tu intuición y encontrar tu propósito vital. Como Jung sabiamente afirmaba, tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. ¿Te atreves a iniciar este viaje hacia tu verdadera esencia? Suscríbete ahora y no te pierdas ni un solo paso de esta transformadora aventura interior.